El mensaje de hoy yo le llamé la rebelión final, parte 1. ¿Por qué parte 1? Son muchos versículos, tenemos que terminar en parte 2 la semana que viene. Pero quiero reconectarme donde lo dejamos la semana pasada, el capítulo 10 de Daniel, y dice la palabra, él me dijo, ¿sabe por qué he venido a ti? Le dice el ángel a él. Pues ahora tengo que volver. ¿Para qué? Para pelear. Estamos en guerra. Para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, no fue que me fui a sentar y que ya, victoria, ya vencí sobre este enemigo de Dios. No, se levantará otro, el príncipe de Grecia. Así que yo voy a estar fajado, dice el ángel, batallando, y por eso tardé en venir a ti, le dice a Daniel. ¿A qué venía el ángel? A responder la oración de Daniel, que la vimos, una oración espectacular. Y dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. O sea, en otras palabras, vemos que hay una ayuda angelical hacia Daniel. ¿Cuál era la petición de Daniel? ¿Cuál era la oración y la carga de Daniel? Como vimos en su oración, y se incluyó humildemente como pecador al mismo nivel que el pueblo, un tipo que era íntegro, full, y la carga de Daniel es que, como esto era ya el año prácticamente tercero de Ciro, ya han pasado 2 años y el pueblo está apático. El pueblo de Israel está apartado de Dios. El pueblo de Israel se convirtió en un pueblo idólatra. El pueblo de Israel se convirtió en un pueblo inmoral. El pueblo de Israel se volvió una nación desobediente. Y eso es triste, porque era el pueblo de Dios, Israel. El pueblo de Dios con todas estas características, sí. Y por eso yo creo, alguien me preguntó después del servicio, pastor, usted dijo que Daniel ya estaba retirado, tenía 80 y pico de años ya. ¿Por qué usted cree que él no regresó a Israel con lo que regresaron? Buena pregunta, una pregunta poderosa. No sé si usted la pensó también. Algunos de aquí sí la pensaron. ¿Por qué no regresó Daniel? Si era un hombre que tenía ese corazón por Dios. ¿Por qué cuando ya Ciro dio el decreto, no dijo, Ciro, déjame regresar y morir en mi tierra? Déjame ir para allá para ayudar al pueblo. No, no fue. Se quedó y murió en Babilonia. Yo creo, Asunción, ¿ok? No se lleve de asunciones. Yo estoy asumiendo, pensando y mirando algunos comentaristas que dicen que no fue por la edad. Porque algunos piensan que estaba viejito. Imagínate un hombre de 85 años coger para Israel otra vez. ¿A qué? Si ya tenía desde los 17, 15, 13 años que tenía de edad cuando llegó a Babilonia. ¿Qué iba a hacer él después de 70 años? Prácticamente. Regresar a su tierra. ¿Hace qué? Sí, él tenía razones y muchas cosas que hacer. Yo creo que no fue un problema de edad. Yo creo que él vio la apatía de su pueblo. Él vio que el corazón de la gente era ni fu ni fa. Vio la división entre los hermanos. Vio que ellos, pudiendo haber regresado, sabiendo que ya vio en la profecía de Jeremías que a los 70 años ya podían regresar, que ya Ciro en el decreto dio, regresen a su tierra, y han pasado 2 años y la gente así, que regrese. No, yo no voy para allá. ¿Quién me empecé a enseñar otra vez? Yo no me interesa. Mis hijos se han criado aquí. Ellos hablan arameo. Ellos hablan como los babilónicos ya. Ya ellos visten como babilónicos. Sus amigos son babilónicos. Su gente son babilónicas. Sus negocios están para los babilónicos y para los persas ahora. ¿Para qué yo voy para atrás? Esa apatía, yo creo que sería la razón número 1 por la cual Daniel dijo, ¿y yo voy con ese pueblo para atrás? Y creo que tuvo razón en mejor morir en Babilonia. Porque la historia cuenta que hubieron un primer grupo que vino con Zorobabel de regreso después del decreto. Quiero cogerlo desde el decreto. Regresaron los primeros 42 mil personas, que para un pueblo que quizá eran millones, eso no era nada. Después viene un segundo grupo y regresa,
creo que con Esdras, no recuerdo si en ese era que estaba Esdras. Y el tercer grupo es cuando viene Nehemías. ¿Y sabe por qué vino Nehemías? Porque cuando él estaba en la corte del rey, vino noticia de su pueblo, de Jerusalén, y él le pregunta, ¿cómo está mi gente allá en Jerusalén? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de su hermano? Le dijo, triste. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Tú sabes que los muros están derrotados, todavía derrumbados? ¿Tú sabes que las puertas están quemadas? ¿Cómo? Pero no le mandaron todo, recursos y todas las cosas para que ellos, autoridad real, para que reconstruyeran a la nación de Jerusalén, que reconstruyeran el templo, que reconstruyeran los muros de la ciudad, porque una ciudad sin muro no tiene protección. Y no lo han hecho, rey. Yo quiero ir. Por eso cuando estaba con su rostro triste, el rey le dice, ¿qué te pasa a ti? Porque yo te conozco, algo te mortifica. Y él dijo, ¿cómo no voy a estar mortificado si yo escuché noticias de la condición de mi pueblo? ¿Sabe cuántos años habían pasado aproximadamente desde el primer regreso al momento que Nehemías está regresando? 141 años. Históricamente Israel no hizo nada. ¿Sabe lo que hicieron? Mirar los muros. Ahí habían unos muros antes. Eso es lo que hizo. ¿Y sabe lo que le dice el profeta Ageo en ese tiempo? Que todo lo que hace se le vuelve agua entre los dedos. ¿Sabe por qué? Porque ustedes pudieron haber regresado a la tierra, reconstruir el templo, pero no lo hicieron. Y hoy, le guste o no la historia, el ángel le va a dar un recuento histórico a Daniel de 500 años adelante. Una locura. Por eso es que Daniel y Isaías son los dos libros más odiados de toda la Biblia por los críticos. Ellos dicen que es imposible que este libro sea escrito y que Daniel haya escrito esto antes de que sucediera esto. Entonces, este libro tiene muchos enemigos, porque si tumbamos a Daniel, tumbamos todo lo que es la veracidad de las profecías. Y este capítulo 11 es el pasaje más profético de toda la Biblia y se cumplió literalmente paso a paso. Así que adentrémonos, miremos, leamos esta historia. Vamos al capítulo 11, después que el ángel le dice que está fajado en el cielo. Él dice, yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, ya no está Ciro, ahora está Darío, estuve para animarlo y fortalecerlo. Eso es el ángel que le está diciendo a Daniel. Daniel, tú oraste que tú querías saber qué iba a pasar con Israel. Yo te voy a dar la historia entera, hasta el final. Dios me mandó a darte la historia. Y ahora te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Pero yo creo que era bueno que Daniel lo supiera. ¿De qué? De que había cierta protección sobre él. Había que animarle. ¿Y por qué animarle? Porque ahora empieza a darle la revelación de lo que va a ser el futuro de su nación, Israel. Y yo le dije a ustedes cuando empezamos la serie que a Daniel le dieron 4 revelaciones, 4 visiones. Esta es la última. Ya después de aquí ya no hay visiones. Se acabó el libro. ¿Qué le muestra el ángel? La historia. Y dice la primera información. Atención, va a haber 3 reinos más. Persia tuvo muchos reyes, pero él está destacando ahora 3 reyes específicos y dice, y hay un cuarto que se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con su riqueza, porque las riquezas le dan poder, levantará a todos. ¿Levantará a quiénes? A todos contra el reino de Grecia. Ahora, esta historia es interesante porque esto sucedió, mire, al pie de la letra, históricamente. Años después, por supuesto, Daniel no lo vio, esos 3 reyes seguidos. Entonces, este libro, esto que vamos a leer en el capítulo 11, en esta semana y la próxima, vamos a ver a 5 reyes. Ok, ahora vamos a ver primero. Todos van a empezar con la letra, diga A. Con la letra A. ¿Cuál es el primer rey que el ángel le revela a Daniel? Y le dice un detalle histórico. Van a haber 3, pero el cuarto
¿El qué? El cuarto. Se hará más rico, más poderoso y va a ser el que va a enfrentar a todos contra Grecia. El primer rey, Asuero. Se conoce por ese nombre, esa es la primera A, Asuero. Fue el cuarto de esta lista de los reyes medopersas. El cuarto. También se le conoce como Jerjes I en la historia. Si Asuero tiene algo de famoso, además de hacer esto, fue el cuarto rey. Ahora usted dice, ¿y cómo se calcula cuáles fueron los tres antes? Porque si él es el cuarto, tiene que haber habido tres reyes antes, medopersas o persas. Aquí están las dos opciones. Usted coge la que usted quiera. La primera opción es que el ángel omitiera a Ciro, el primero, Ciro primero. ¿Por qué lo omitió? Porque él dice que aún habrá, mirando al futuro, tres reyes más y un cuarto se hará fuerte y grande. Entonces, es muy probable que él omita a Ciro dentro de esos tres reyes. ¿Ok? Entonces, si quitamos a Ciro, el que estaba antes, durante el reinado de Daniel, si lo omitimos y el ángel habló, después de Ciro habrá tres reyes y un cuarto. Sería entonces Cambises, que fue el primer rey después de Ciro, hijo de Ciro. Pseudo-Esmerdis, Gáumata, que fue un rey impostor que duró menos de un año. Y tercero, Darío Gistapes o Darío el Grande. Históricamente, búsquelo. Eso es, si el ángel, cuando le dijo a Daniel, se estaba refiriendo a tres reyes después de Ciro. Si fue así, era Cambises, el falso, el pseudo Esmirdes, y el tercero, Darío el Grande, el primero, que fue un gran rey persa y una gran batalla libró contra los griegos y contra otras naciones. Ahora, ¿quién vino después de Darío el Grande? Asuero, Jerjes I, Asuero. Hay otra opción, yo dije que habían dos. Una de ellas es que él no contara a Ciro. La segunda opción es que contara a Ciro y dijera, va a haber tres reyes. Ciro, Cambises, no pusiera a Pseudo-Esmerdis porque fue un impostor, diga impostor, porque fue un falso, póngale falso, un pseudo, por eso la palabra pseudo es Esmerdis, fue uno que quiso ocupar el puesto que no le correspondía y lo hizo por casi un año. Entonces puede que el ángel no incluyera ese y entonces sí sería Ciro, Cambises, Darío y el cuarto Asuero. Ponga el plan A, ponga la opción B, al final el cuarto, ¿quién es? El rey Asuero. Y usted dice, ese como que yo lo conozco. El marido de Esther. ¿Alguien conoce a Esther? Esta fue la mujercita, la jovencita, que el rey Asuero un día estaba borracho y mandó a buscar a la mujer Vasti y la quiso que estuviera bailando indecente delante de todos los sátrapas y de todos los príncipes. Y ella dijo, tú estás loco, pero ¿a dónde va a llegar este hombre? Pero Asuero fue tan terrible que fue el que firmó la ley de destrucción de los judíos. Así que esta A de Asuero es importante, porque fue un rey que participó en prácticamente la destrucción del pueblo de Israel. ¿Por qué más fue famoso Asuero? Porque cuando perdió Darío el Grande, una gran batalla con los griegos, él dijo, yo les voy a enseñar a los griegos quién es papá. ¿Y sabe lo que voy a hacer? Lo voy a arrebatar, lo voy a destruir. Y se fue a pelear una batalla de las Termopilas. ¿Por qué era famoso la Termopila? Ponme la foto de Leonidas. ¿Por qué fue famosa esa batalla contra Asuero? Que Asuero tuvo contra los griegos. Porque se levantaron 300 men, 300 espartanos, liderados por Leonidas. Y sí, por un chismoso, por uno que estaba dentro del equipo que lo chivateó y vendió a los griegos. Por eso perdieron esos 300 hombres. Pero era todo un ejército medopersa contra 300 hombres que dieron su vida prácticamente. Entonces Leonidas, que era el líder de ellos, dejó eso en el corazón de los griegos y le dejó esa espinita a los griegos de que este hombre vino a arrasar, acabó con los espartanos. Y si usted vio la película 300, cuando dice, we are Spartan, esos espartanos estuvieron dirigidos por Leonidas contra el rey Asuero.
pero eran muchos los medo-persas, era el imperio más grande, pero eso se quedó aquí. Ok, por este chismoso que parecía de los nuestros y no era de los nuestros, fue que tuvimos esta pérdida. Pero tranquilo, we're coming back. ¿Y con quién vinieron para atrás? Con un líder macedonio, que es el segundo rey que menciona la Biblia, que empieza con A. ¿Quién es ese rey? Gracias, Alejandro el Grande. Ahora un rey griego. Qué interesante que fue el líder más grande de la época. Cuando Alejandro se reincorporó y reunió las tropas macedonias y griegas, vino con todo. Ese es el cuerno grande del capítulo 7. Y vemos que ahí él viene al sur, se tira para todos los lados, expande a una velocidad increíble el imperio, pero como describió el ángel, mire cómo lo describió, versículo 3, se levantará luego un rey valiente, ese es Alejandro, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero, ¿qué va a pasar con ese rey? Jovencito, ¿qué iba a pasar? Versículo 4, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, norte, sur, este y oeste. Se va a multiplicar el reino. En otras palabras, se va a dividir. No en sus hijos, porque cuando Alejandro murió, ¿sabe lo que hizo la gente? Mató a sus hijos y mató a sus hermanos para que no surgieran ellos ahora como reyes. Señores, estamos en guerra. Esta guerra viene por el mundo desde hace siglos. Lo interesante aquí, hermano y hermana, que por aburrida que sea esta historia, lo que me está mostrando es que Dios está en control de la historia. Y se la está dando el ángel a Daniel aún antes, muchos cientos de años antes que sucediera. Usted y yo la leemos muy bonito ahora, porque ya sucedió. Y podemos, déjame buscar en Google, déjame buscar quién fue Leonidas, déjame buscar quién fue Asuero, o Jerez I, o buscar quién fue Alejandro el Grande. No, ya está Netflix, me lo enseña. Ahora es bonito y chévere, pero que te lo digan a ti 500 años antes de que pase, una locura. Entonces Alejandro entra, acaba con todo, a la velocidad de leopardo, expande el reino, pero jovencito, a los 32, 33 años, muere. Algunos dicen que por una enfermedad, otros dicen que lo envenenaron, yo no sé de eso, pero murió, diga murió. Entonces, ¿quiénes lo cogieron? 4 generales, por eso es que dice que va a ser dividido, de nuevo, versículo 4, en 4 vientos del cielo, y dice, oye lo que dice el ángel, no a quién, a sus descendientes. Versículo 4 dice, a los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ello. Y se hará fuerte, ahí entra de nuevo, el rey de quién, del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso, su dominio será grande. Entonces, ¿quiénes fueron los 4 generales que cogieron el reino griego que había barrido por todos lados? Fueron 4 generales. El primero, Casandro, que se quedó en el área de Macedonia. ¿Ok? Casandro. Segundo, Lisimaco, que fue en Tracia y Asia Menor. El tercero, Ptolomeo, que fue al sur, a Egipto. Y el cuarto, Seleuco, se quedó en Siria. ¿Ok? Tenemos que ver un mapa ahorita, lo vamos a ver en un ratito, para que usted entienda por qué la profecía del ángel a Daniel. Y ahora él, que le ha mencionado a Alejandro, con una A, le ha mencionado a Asuero, con otra A, ahora le trae un nuevo rey, y es Antíoco. Antíoco I, ojo, ha habido 4, quien pertenece a los Seleucidas. Y dice el versículo 6, al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur, que son los que están en Egipto, ¿ok? No se me pierdan, los Ptolomeos, reinado de Ptolomeos, y se va a casar esta hija con un hijo del rey del norte, los Seleucidas, y harán paz. ¿Qué iban a hacer? Paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo. En otras palabras, esa alianza no va a llegar a ningún lado, ni permanecerá él, ni su brazo,
porque será entregada ella y los que la han traído a sí mismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. ¿Quién es esta mujer que está aquí, que menciona el ángel casi 400, 300 y pico de años antes? Se llama Berenice. Esa fue la hija de uno de los reyes, el rey del sur, quien él dijo, mira, vamos a dejar esta peleadera. Aquí hay una fajadera entre los reinos del norte y reinos del sur. Norte, sur, norte, sur. Gana el norte, gana el sur. Y toda la historia sigue así. Después de la alianza que se echa, vamos a casar. ¿Usted sabe que en ese tiempo se casaba? Mira, tu hija se va a casar con mi hija, ya estamos en paz. Y se iban de nuevo a celebrar la boda. ¿Dónde la vamos a celebrar? En los jardines colgantes de Babilonia. Ok, tráete a la señorita Berenice, que la vamos a casar con el hijo del rey del norte. Y entonces después, ¿a qué? A beber vino otra vez, al chupe. Entonces, de nuevo empezaban y después que tenían 3 tragos, enemistad entre ellos. Se mataban como perros de nuevo. Entonces, señores, les estoy diciendo, esto es serio. Y dice el versículo 7, pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará al sur, a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. En otras palabras, todo el capítulo 11, los 35 primeros versículos, se concentra el ángel de escribirle a Daniel. Va a haber una fajadera histórica, lo del norte contra lo del sur. Lo del sur, el norte. Triunfa el norte, conquista el sur, lo somete, le quita todo el oro a Egipto. Y cuando están gozando el oro, viene y se levanta un general nuevo, un Ptolomeo nuevo, Ptolomeo segundo, Ptolomeo tercero, Ptolomeo cuarto. Y viene y le gana a Seleuco segundo, a Seleuco tercero, hasta que llega Antíoco, el primero, tercera A. Y dice que este Antíoco, el primero, se iba a volver tan fuerte que iba a dominar a la zona del sur. Y en esa fajadera retoma el sur el control. Y después de todas estas alianzas diplomáticas, este hombre, el Antíoco III, el tercero ya, que han estado el primero, el segundo, quítate tú para ponerme yo. El otro era el príncipe y se fue para el otro bando. Era una fajadera de madre. Y usted dice, ¿quién entra entonces? ¿Qué tiene que ver esto con Israel? Ponme el mapa, por favor, ponme el mapa. Ayúdame aquí. Hay un mapa aquí interesante. Todo lo que usted ve rosado abajo era el imperio ptolomeico, los reyes ptolomeos. ¿Los reyes qué? Eran los reyes del sur. Al norte, la parte marrón que usted ve es el imperio seleucído, de Seleuco. Seleuco I, Seleuco II y todos los seleucos. Eran 2 familias prácticamente. Los de Ptolomeo, reyes, hijos, nietos, el otro, y del otro lado allá. Mire el mapa. ¿Por qué esto era importante con Israel? Le voy a decir por qué. Si usted se da cuenta, cada vez que los del norte, del imperio seleucida, venía contra los del sur, de Egipto, ¿por dónde tenían que pasar? No me asuste. ¿Por dónde tenían ellos que pasar? ¿Quién estaba en el medio? ¿Quién? Hago la pregunta de nuevo. Mire el mapa. Concéntrese, profesor. ¿Usted sabe dónde está Israel? En el mapa. ¿Cuál es? ¿Dónde está Israel? Israel es el moradito con rayita. El marrón es el de arriba, imperio del norte. El del sur, el imperio ptolomeico, desde Arabia, Egipto y toda esa área. ¿Dónde estaba Israel? ¿Dónde? Y no hay peor cosa entre 2 guerras que están en el medio, con 2 enemigos. Los del sur se están levantando, vamos a acabar con ellos. Pero había que pasar por Israel. Entonces, ¿qué pasó? Muchos de estos reyes no tocaron a Israel. Por eso es la historia del 4.º rey, Antíoco Epífanes. Ahí sí se complicó la cosa para Israel. Por eso el ángel se lo está contando. Y le dice, mira, después que pase el rey Asuero, y venga el rey Alejandro, y venga el rey Antíoco tercero, que le llamaban Antíoco el Grande, va a venir un 4, Antíoco Epífanes, que es el 4. Ese va a matar, a acabar, a perseguir y acabar con la cultura hebrea. Va a querer destruir al pueblo hebreo, igualito como se ha intentado muchas veces. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dice,
Versículo 9. Y así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitudes de grandes ejércitos. Y vendrá apresuradamente, inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se va a enfurecer el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte. De nuevo, los del sur ahora van para los del norte. Crucen por Israel. Y los del norte van por el sur. Cuando Alejandro conquistó todos esos imperios, cuando él llegó a Israel, yo se lo conté cuando vimos a Alejandro el Grande con más detalle, cuando él llegó a la tierra de Israel, él dijo que quería ir a Jerusalén y quería ir al templo. Todo el mundo en Israel creía que Alejandro el Grande venía a destruir a Israel y a someterlo y a cambiarle su cultura por la cultura helenística. Pero ¿sabe lo que hizo Alejandro según la historia? ¿Ok? Averíguala. Si es verdad, no lo sé. Dice que Alejandro entró con sus tropas. Todos los generales creían que él venía a destruir Israel. Y cuando vieron una procesión. El sumo sacerdote con su mitra, con todo su pectoral, con todas sus cosas al frente, salieron a recibirlo. Y junto con él una fila de sacerdotes vestidos de blanco. Y dice que en ese momento, oiga esto, Alejandro se inclina ante el sumo sacerdote y besa la mitra del sacerdote. Y uno de sus generales, no sé cuál de estos demonios que estaban al lado, le dijo: rey, ¿qué usted está haciendo? Usted tiene sus dioses. ¿Cómo usted adora a este hombre? Y dice que Alejandro se viró y le dijo: yo no estoy adorando a ese hombre. Yo quiero adorar al Dios de ese hombre. Y te voy a decir por qué, le dice. Porque yo cuando estaba en Macedonia tuve una visión, tuve un sueño. Y en esa visión aparecieron toda esta fila de sacerdotes vestidos de blanco y yo vi a ese señor en el medio. Y ahí ese día, el Dios de ellos, el Dios que sea, porque él era pagano, él era un Dios politeísta. Ellos creían en muchísimos dioses. Dice, ese Dios me dijo que yo iba a conquistar el mundo. Ay, ¿qué Dios sabe la historia que no sea el Dios de Israel? Este Dios pagano. Y dice que él, en ese momento le dije, yo no vengo a destruir Israel. Entró al templo, hizo un sacrificio con el sumo sacerdote, dejó que el sumo sacerdote hiciera el sacrificio y se fue de Israel bendiciéndolo y dejándolo tranquilo. No así el cuarto A, de los seleucos, el Antíoco Epífanes el cuarto. Este vino con toda. Y como estaba entre la fajadera del norte y del sur, pasó algo, porque siempre tiene que pasar algo, para que se desentone, se desencadene un problema. Y usted dice, y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, de nuevo, fajadera, y al cabo de algunos años, estos están pasando años, y docenas de años, y cientos de años en esta fajadera, y dice, vendrá apresuradamente con un gran ejército y con muchas riquezas. Siempre está el billete metido en el medio. Y dice, y en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se van a levantar para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluarte y tomará la ciudad fuerte. Recuérdense, los del norte son los de donde es Antíoco, los del sur donde son los Ptolomeos. Y dice, y tomará la ciudad fuerte y las fuerzas del sur no podrán ya sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerza para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar. Y estará en la tierra gloriosa. ¿Quién es la tierra gloriosa? Israel. Y dice, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino. Este Antíoco. Y hará con aquel convenio y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas. Ya quería meterse con las islas griegas. Este hombre, Antíoco. Y dice, pero ¿qué pasó? Mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributo por la gloria del reino. Pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. En otras palabras, cuando entra ya la historia de Antíoco III, que entra el Antíoco IV, Epífanes, él hace halagos. Él se gana el poder por halagos. Él se gana el poder no legítimamente, sino con artimañas,
¿Cómo trabaja Satanás siempre? Y dice, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de agua. Y dice, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá, y de nuevo, engañando siempre, y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, va a entrar y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riqueza va a repartir a sus soldados, y contra la fortaleza formará su designio, y esto por un tiempo. Y despertará su fuerza y su ardor contra el rey del sur. Todo esto es Antíoco, el rey del norte. Y dice, y con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes, oiga, será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentiras. De nuevo, otro acuerdo de paz. ¿Entre quiénes? Entre los reyes del norte y los reyes del sur. Entre los Ptolomeos y los Seleucidas. Tenemos que parar ya la matadera. Pero dice, no, al 29, al tiempo señalado, él va a intentar volver al sur, Antíoco Epífanes, mas no será la postrera venida como la primera. En la primera tú viniste y barriste, en esta te va a ir mal. Diga, te va a ir mal. Y oiga cómo le fue mal, porque el ángel se lo dijo a Daniel cientos de años antes. ¿Y sabe por qué le va a ir mal? Porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá. En otras palabras, ya la nave de Quitim era el imperio romano que estaba a las puertas. ¿Sabe lo que hicieron los del sur? Ya estamos cansados de los Seleucidas venir a pelear con nosotros. No queremos ya los reyes del norte. Este último que pusieron, Antíoco Epífanes, es un barbarazo, es un delincuente, es un usurpador, es un mentiroso. Ya estamos hartos de él. ¿Y sabe qué pasó? Que entonces se aliaron y dijeron, vamos a aliarnos con los romanos. Ahí viene el cuarto imperio en camino. Vamos a aliarnos con los romanos. Y dice que vinieron naves de Quitim, del área de Italia, del área donde estaban ya los romanos conquistando, y le dan una pela a Antíoco Epífanes, que él regresa humillado. Te dice, ¿y qué pasa que regrese humillado? Lo que dicen los versículos últimos que vamos a ver hoy. Versículo 30, porque vendrá contra él nave de Quitim, se contristará y volverá. ¿Y sabe con quién se va a enojar él? ¿Con quién va a pagar la culpa de la derrota? ¿Con quién usted cree? Con Israel. Y Dios, voy a destruir a esta gente. Pero esto no es nuevo. Usted no vio con la guerra de Irak. Invaden a Kuwait. Y de una vez, el lío entre Kuwait e Irak. Y le están tirando torpedos a Israel. Israel, ¿y qué tengo yo que ver? ¿Qué vela tengo yo en ese entierro? ¿Qué culpa tengo yo que los iraquíes quieran la tierra de los kuwaitíes o el petróleo o lo que sea? Pero siempre que hay un lío, ¿sabe a quién meten? A Israel. Eso no es nuevo. Dice, ¡fum! Los persas tiran para allá, los iraníes. ¿Usted cree que eso es nuevo? Entonces tiene que venir un Donald Trump. ¡Pum! Ok, tranquilo, ya no hablen más. Hasta que se vuelva de nuevo la guerra entre el norte y el sur y el norte. Pero ellos se molestan. Antíoco se molesta. ¿Y qué hace? Oiga la descripción. Hasta el versículo 35. 32. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque para aún a esto hay plazo. ¿Cómo termina el ángel? Con la cuarta A, Antíoco Epífanes. Primera A, rey Asuero de los persas. Segunda A, Alejandro el Grande. Tercer rey, Antíoco el tercero, o Antíoco el Grande. La cuarta A, Antíoco Epífanes. ¿Cuántas A nos quedan? Una, la quinta, el anticristo. Así que la semana que viene, del 35 en adelante, la historia se concentra
en Israel. Ya esa fajadera del norte y del sur y todo eso, ya el ángel se lo contó, para que cuando suceda Israel supiera, como dice el dicho por ahí, cuando tú ves la barba de tu vecino caer, pon la tuya en remojo. En otras palabras, Israel, tú vas a sufrir. Israel no ha sufrido todavía lo peor. Va a sufrirlo con el quinto rey. Y que va a venir del imperio romano. Un imperio romano moderno. Históricamente hay dos posiciones. Hay algunos, los que son amilenianistas y no creen que esto es nada, que el anticristo no existe, que eso no va a pasar, que ya esto pasó en la historia. Ellos dicen que este último es Antíoco Epífanes. No cuadra con la historia. Es como decir, ¿cómo encajo esto aquí? ¿Qué borro? ¿Qué quito? ¿Qué pongo? ¿Qué agrego? A la Biblia no se le puede agregar. A la Biblia no se le puede quitar. Al contrario, dice, maldito aquel que borra o quita algo de los libros, de que está escrito en este libro. Sea anatema. Eso mismo dijo los ángeles. Así que, iglesia, ¿para qué tanta historia? ¿Por qué tanta historia? Vamos a ver la historia de la iglesia. La estamos viendo en la escuela dominical desde hoy. Estamos viendo las razones por qué la ver nuestra historia. Porque es que si no conocemos nuestra historia, como dijo un famoso español, Jorge Santayana, lo voy a parafrasear, si nosotros ignoramos nuestra historia, corremos el riesgo de volverla a repetir. Israel ya la vivió con Antíoco Epífanes. Antíoco llegó, prohibió militarmente, le metió, creo que fueron 32,000 militares al templo y prohibió los sacrificios. Algo que era de generaciones en el pueblo de Israel. Se acabaron los sacrificios por los pecados en el templo. Se acabó de guardar el sábado. Eso está prohibido. Él era el emperador. Él era el rey del norte, que ya había oprimido a los del sur. Prohibido. Dicho sea de paso, profanó el templo de tal manera que entró, puso una estatua del dios Zeus. Recuérdense que estos eran paganos politeístas. El dios Zeus de los griegos. Y después que hizo eso, le sacrificó cerdos en el templo. Un animal abominable para el judío. Y sufrieron los judíos mucho en esa persecución. En esa abominación desoladora. Parte 1. Porque viene otra en el futuro. Según lo que yo considero, by the way, me gusta que estos comentaristas, todos, aunque son reformados, son premilenianistas y dicen, no hay vuelta, como decía John MacArthur, es que no hay vuelta de hoja. Cuando ellos estudien de nuevo y revisen su escatología y su eclesiología, no le va a quedar ninguna otra opción, como dice James Montgomery Boyce, que saber que falta un quinto rey. Y ese quinto rey viene. Ese que va a intentar conquistar al mundo entero, va a usar la AI, creo yo, para controlar muchas cosas. Va quizá a usar un tipo de moneda, como dice, que aquel que no la tenga no va a poder comprar, ni vender, ni hacer nada. ¿Sabe quién se rebelaron? Los macabeos. Y ahí terminó la persecución de Antíoco con los macabeos. Eso es un libro histórico interesante. Cómo se levantaron y liberaron a Israel y volvieron a purificar el templo y volvieron a poner de nuevo hacia adelante. Señores, esto es historia. Para algunos puede parecer aburrida, pero ¿sabe lo que me dice a mí? Que Dios está en control y que esto es una batalla y no se ha acabado. Hoy no tenemos a un Leonidas. Hoy no tenemos quizá un Antíoco Epífanes entre nosotros, pero puede ser que sí, por lo menos el espíritu de él. Entonces, esto es interesante saber que hay ángeles que están a la guarda de su pueblo. La iglesia de Cristo va a prevalecer. Créanme, cuando hablo de la iglesia de Cristo, no me refiero a la iglesia local solamente, sino a la iglesia universal. Va a prevalecer. Cristo le dijo a Pedro, nadie, jamás, ni Satanás, va a prevalecer contra la iglesia. Nadie. Así que pongámonos de pie.
largo pasaje, muchos reyes, mucha sangre, muchas conquistas y cada una de ellas en una época especial con la vida de Israel. Eso es lo que estaba en el corazón de Daniel. ¿Qué va a pasar con mi Israel? Te tengo una buena y te tengo una mala. ¿Cuál quieres primero, Daniel? Suéltame la mala. Van a sufrir hasta el final. Y la buena, que al final, aquel que viene de la raíz de David va a conquistar, va a imponer su reino y vamos a tener al Rey de Reyes ya conquistando a toda la humanidad. ¿No es eso esperanzador? ¿No es esa su esperanza? Es la mía. Maranata, Cristo va a regresar. Eso hicimos cuando tomamos el pan ahorita. Recordar la muerte del Señor hasta que Él venga. Anunciarla. Señor, ven pronto. Que estamos cansados de los Antíocos, los Seleucidas, de los romanos, de los griegos y de los medopersas y de los babilónicos que han querido destruir y conquistar toda la humanidad con deseos orgullosos, personales, de riqueza, de poder, de manipulación. Estamos cansados, Dios. Ven pronto, Señor Jesús. Tú eres Rey de Reyes. Padre, te dirigimos a ti esa petición. Que sea pronto, Señor. Que ya esto acabe, Padre. Que estamos a la esperanza de esperar al ungido de Dios, al Mesías, que vuelva de nuevo. Ya no en un asno, sino en un caballo a guerrear, a tomar el imperio, a vencer sobre la hueste del anticristo y de todos los enemigos de Dios. Padre, ayúdanos, oh Dios, a permanecer fieles en Babilonia, en Medopersia, en Israel, en Estados Unidos o en cualquier lugar del planeta que estén viendo esto, que podamos desde ese lugar tener un bastión de ángeles alrededores que protejan tu obra, que protejan tu iglesia, que nos guíen, que nos fortalezcan, que nos levanten de las rodillas y nos digan: Dios me mandó a fortalecerte, a decirte levántate y escribe y mira estas cosas, porque al final la victoria es de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo. Si quieres contactarte con nosotros o necesitas oración, escríbenos a info@iglesiareal.org o nuestra línea de WhatsApp al 754-581-7269. Nos reunimos todos los domingos a las 11:30 en 2640 Washington Street, Hollywood, Florida 33020. Tu camino de fe nos importa.